¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. El respeto a la búsqueda de la felicidad como la que han tenido los argentinos. Y vamos a fijarnos mucho hoy en ese país. No verán ustedes hoy grandes titulares en la prensa española sobre lo que está sucediendo en Argentina, pero tiene muchísima importancia. Los mercados de deuda y de acciones se han desplomado. ¿Por qué? Lo vemos enseguida. Como les contamos, el mercado argentino está viviendo una brutal sacudida financiera, sangría, desplomes. La verdad es que los títulos de deuda pública cayeron hasta un 14%. La presión bancaria reflejaba, entre otras cosas, la desconfianza en el futuro de Argentina. ¿Y esto por qué se ha dado la vuelta? Bueno, pues hemos podido hablar con algunos portfolio managers y analistas en Buenos Aires que nos han descrito la situación, y una de las conclusiones a las que llegaban y que nos trasladaban era que si bien hace apenas unas semanas el riesgo de que el kirchnerismo, el peronismo, regresara al poder en Argentina era tendente a cero. Sin embargo, hoy esa probabilidad se ha disparado. Después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en las que los intereses de Javier Milei, la Libertad Avanza, sufría un vapuleo extraordinario, han hecho que crezca la sensación de que se puede repetir el escenario en las nacionales de octubre, las que se van a celebrar apenas dentro de unas semanas. Unas elecciones muy importantes, sobre todo porque se eligen diputados y senadores, es decir, soldados de Milei dentro de las cámaras, que podrían hacer posible que las reformas, los cambios que está llevando a cabo el presidente argentino dentro del país, sigan adelante y continúen atrayendo inversiones. El hecho de que estas perspectivas hayan cambiado y cada vez haya más dudas de que esto pueda seguir adelante es lo que ha hecho que el mercado haya caído a plomo. Los inversores han salido despavoridos, haciendo que los títulos de la renta variable caigan hasta un 10% en general, y los bonos de deuda pública se han hundido. ¿Por qué se han hundido los bonos de deuda pública? Porque ahora la rentabilidad que está exigiendo el mercado a la deuda argentina para seguir comprándola es mucho mayor, con lo cual todos los bonos emitidos hasta ahora se han hundido sin remedio. El riesgo país se ha disparado en un solo día más de un 16%. Claro, la situación en Argentina está siendo francamente complicada, y complicada por muchos factores. No hay que olvidarse, en primer lugar, de lo que les estábamos contando, la posibilidad de que el kirchnerismo, con la figura de Kicillof al alza, pueda volver a hacerse con las riendas del país, de Argentina. Esto lo que significaría es que todas las reformas que ha traído hasta la fecha Javier Milei, que ha conseguido sanear las cuentas, ha conseguido tapar los agujeros, ha conseguido embridar el gasto, ha conseguido reducir la inflación, ha conseguido reducir la pobreza, ha conseguido que las inversiones lleguen y que cada vez el empleo crezca y que cada vez la gente cuente con mayor poder adquisitivo. Todas estas logros, todas estas reformas pueden verse muy afectadas. ¿Por qué? Pues porque imagínense a un populista que llega a un gobierno que tiene, en este caso, la posibilidad de gastar sin límite. No tendrían los problemas que tenían anteriormente los peronistas, que solo podían gastar endeudándose y además devaluando el peso. Bueno, pues ahora tendrían la posibilidad de endeudarse gastando lo que se ha ahorrado, tendrían la posibilidad de gastar devaluando el peso, y tendrían la posibilidad de gastarlo absolutamente todo. Evidentemente esto haría que algunos sectores, los que más dependen de la inversión pública, subieran, pero en definitiva volverían a destrozar el país. Y esto es lo que está cotizando en los mercados. ¿Y por qué se ha producido este problema? Bueno, pues entre otras cosas por el caso de corrupción que afecta y mucho a Javier Milei. Muchos dicen, no, es que es la hermana de Javier Milei. Ya, pero si es la hermana de Javier Milei, es el entorno más cercano, más íntimo de Javier Milei. Todo el mundo que conoce a Javier Milei sabe que su hermana le acompaña absolutamente a todo el mundo y, como él la llama, es la jefa.
Y este problema de corrupción, estas dudas sobre la capacidad que va a tener Javier Milei de lidiar este escándalo, es lo que está haciendo que cotice en los mercados la posibilidad de que el gobierno de Milei termine o no sea capaz de llevar a cabo las reformas que tiene en cartera. Vamos a analizar todo esto en el día de hoy y también las noticias del día que pasan por la OPA del Sabadell y el BBVA, porque hoy la dirección del Banco de Sabadell ha comparecido ante los medios de comunicación y vamos a escuchar un análisis muy profundo sobre lo que allí se ha contado. También vamos a recordar el informe del Instituto Juan de Mariana, porque hoy tendremos en la tertulia al gran protagonista esta semana para los datos macroeconómicos españoles y su deriva a lo largo del tiempo, para hablar de esa brecha generacional que no es otro que Diego Sánchez de la Cruz. No se vayan, quédense, porque tenemos mucha tela que cortar. Lo primero, como siempre, echar un vistazo a la portada de Libre Mercado. Y ya me acompaña Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues muy pendiente de la información de hoy. Es verdad que es curioso que con la caída tan brutal que han tenido los títulos en Argentina, la deuda, en este caso deuda pública, los bonos y también las acciones, no sea una de las noticias que domine la prensa económica, con el foco que siempre hemos tenido en España dentro del país. Aquí sí lo vamos a analizar y lo vamos a analizar como se merece, pero hay otras muchas noticias en el día de hoy y, por supuesto, la portada de Libre Mercado, que no nos la podemos perder. ¿Cuáles son las principales informaciones que quieres destacar hoy de la portada de Libre Mercado? Bueno, precisamente hablabas de Diego, pues Diego Sánchez de la Cruz firma hoy un artículo en el que hace referencia a un estudio del Observatorio del Alquiler en el que demuestra que existe una correlación del 97% entre la caída de la oferta de vivienda y el aumento del precio. Algo que la izquierda no consigue entender y en lugar de ello, pues en lugar de decir no, es que la ley de vivienda y la protección a los ocupas y demás está lastrando el mercado de la vivienda en este sentido, no, pues son los especuladores, ¿no? No, pero que además esto, vamos a ver, para el que no entienda mucho, ¿qué es esto de que hay una correlación del 97%? Pues la correlación significa que en la misma medida en la que la oferta se reduce, el precio sube. Es decir, si la oferta cae de una manera pronunciada, esa misma pronunciación hacia arriba tiene el precio de la vivienda. Y se ha hecho viral un gráfico en el que se ve cómo, gracias a las políticas del señor Sánchez, la oferta ha caído de manera brutal, pero en el mismo gráfico vemos la evolución de los precios del alquiler y la subida es igualmente brutal que la caída que ha tenido la oferta. Es la ley de la oferta y la demanda. Señor Sánchez, la ley de la oferta y la demanda. Si usted lo que hace es tomar medidas que hacen que la oferta se reduzca, atacando a los propietarios, atacando a los constructores, poniéndole trabas burocráticas, poniendo normas leoninas, haciendo que los propietarios no puedan tener derechos frente a los ocupas o a los inquiocupas, todo lo que está haciendo usted es restringir la oferta. Y si al mismo tiempo resulta que cada vez viene más gente a España a trabajar y usted se dedica a dar ayudas, a dar subvenciones, a regular para que cada vez los inquilinos tengan mucho más derechos que los propietarios, etcétera, 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 lo que sucede ¿qué es? Que la demanda se dispara. Y esto es muy sencillo, señor Sánchez. Si cada vez hay menos oferta y cada vez hay más demanda, ¿qué va a pasar? Pues que los precios van a subir de manera incontrolada. Y además, con una bolsa de inflación latente que tenemos brutal en nuestro país. ¿Y usted quiere arreglar el problema de la vivienda regulando todavía más para constreñir todavía más la oferta y para incentivar todavía más la demanda? ¿Cuál cree usted que va a ser el resultado? Eche un vistazo a la portada de Libre Mercado, pinche en la noticia de Diego Sánchez de la Cruz y métase ese gráfico en la cabeza. Y a ver si así, de esa manera, usted se entera de cómo funciona esto de la ley de la oferta y la demanda. Y si precisamente Diego hace referencia en este titular a que la izquierda no entiende este gráfico, es porque desde el gobierno se nos dice continuamente que el mercado de la vivienda necesita ser intervenido porque la ley de la oferta y la demanda en este sector en concreto no funciona. Por alguna razón que no nos explican cuál es, en este caso no funciona esta ley. Pues bueno, lo que viene a decirnos Diego es que sí, que lo que pasa es que la izquierda no entiende o no quiere entender, que puede ser otro debate, este gráfico. Pero es que además hay otra noticia que firma Miguel Puga y es pues relacionado precisamente con la sociedad que estamos creando, ¿no? Y cómo
capas de la población viven cada vez del Estado, además se sienten orgullosos de ello. Y es que en un programa de Antena 3, en concreto uno que se llama Más allá de la línea roja, fueron a un barrio de Sevilla, de Córdoba, los vikingos, y entrevistaron a varias personas que andaban por ahí por la calle, y uno de ellos pues se sentía orgulloso de que vivían del Estado, que cobraban el ingreso mínimo vital. Y esto es lo que nos cuenta hoy Miguel Puga en Libre Mercado. Bueno, un artículo que no nos podemos perder. ¿Por qué? Bueno, pues porque redunda en esto que hemos dicho tantas veces. El gobierno está encantado de haberse conocido porque cada vez más gente cobra el ingreso mínimo vital. Lo que oyen... El ingreso mínimo vital, es decir, la ayuda que necesita aquel que no consigue trabajo, que no puede vivir de otra cosa, incrementa y cada vez más gente lo cobra. Y resulta que tenemos a la ministra de Trabajo y al presidente del gobierno aplaudiéndose a sí mismos porque cada vez más gente está cobrando el ingreso mínimo vital. Porque cada vez más gente cobra además el salario mínimo interprofesional. Es decir... Y hablando de manera muy llana, como hablan en el barrio cordobés, porque en España cada vez hay más tiesos. Pero es que resulta que el dinero que aportamos, el dinero que nos obligan a pagar en impuestos y cotizaciones, los cada vez menos que trabajamos y que contribuimos a las arcas públicas con nuestros impuestos, somos los que le estamos pagando la vida a muchos de estos que no van a contribuir, sino que van a cobrar del Estado. Y ese es uno de los problemas más importantes que tenemos. Les recuerdo que estamos ya en la línea roja. Es que ya hay más gente que depende de las arcas públicas para vivir que la gente que se dedica a trabajar para llenar esas arcas públicas. Estamos en la relación 1 a 1 ya. Y esto es terrible. Esto empieza a ser una decadencia y habla de un problema secular que nos puede estallar en las manos en cualquier momento. Claro, el problema aquí es un poco también que el propio Estado está fomentando esto, porque estas personas a las que entrevistaban desde Antena 3 decían, ¿para qué voy a trabajar si me dan la paga, la vital, que llaman? Dice, no, pues por la mañana paseo, por la tarde descanso, ¿y para qué voy a trabajar? Bueno, eso suena mucho a lo que hablaba Marx, sí, aquel famoso pasaje de pues por la mañana pescaremos y por la tarde escribiremos poesía. Esa era la vida, el mundo idílico que tenía del comunismo. Luego no fue así. No iban a pescar y luego a descansar por las tardes. Y eso lo sabe mucho Pol Pot, que los ponía... Entre otros muchos. Y bueno, pero quizá fue el experimento más real, más eliminó el dinero y eliminó absolutamente todo. Y perseguía a los que tenían gafas, como leían y sabían cosas, pues... Claro, eran sospechosos de ser espías. En definitiva, esta es la portada de Libre Mercado. Ahora sí nos vamos a conocer el resto de noticias del día. Nos vamos a ir enseguida a conocer el resto de noticias del día, empezando por esa comparecencia de la dirección del Banco Sabadell. Pero antes, acuérdense, aquellos que estén pensando en invertir, aquellos que quieran invertir su dinero y que lo quieran hacer en el mercado inmobiliario, lo primero que se nos viene a la cabeza es la compra de una vivienda para ponerla en alquiler y de ahí sacar unas rentas, una rentabilidad aparte de unas rentas mensuales. Si cobro más alquiler de lo que pago de hipoteca, pues tengo esa renta extra que puedo tener para poder gastar. Sin embargo, incurrimos en muchos riesgos. Por ejemplo, el primero, el tener que tener el dinero para dar la entrada. El segundo, que nos vamos a hipotecar, vamos a adquirir una deuda. Y el tercero, el riesgo que tenemos en España de que nos ocupen o nos inquiocupen. Y yo les digo, pueden ustedes participar del negocio inmobiliario y de la rentabilidad del negocio inmobiliario, pero no del alquiler, que es alrededor del 6%, sino de la rentabilidad que ofrece la propia promoción inmobiliaria. ¿Cómo? Con plataformas como Civislend. Ustedes invierten desde 250 euros, obtienen rentabilidades de entre el 10 y el 13% y además en periodos cortos, entre 10 y 15 meses. Y todo con garantía hipotecaria. ¿Que cómo funciona esto? www.civislend, con V y terminado en D.com. Y hoy, cuando son las 12 y 22 minutos de la tarde, las 11 y 22 en Canarias, contamos para la primera de las informaciones del repaso de otras noticias del día desde los servicios informativos de radio con Leticia Vaquero. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Luis. Que te has seguido muy de cerca todo lo que ha sucedido en ese desayuno de Nueva Economía Forum, donde han estado el presidente y el CEO, el director general, el consejero delegado sí, del Banco Sabadell. ¿Y qué han contado? Porque creo que ha sido un espectáculo. La verdad es que sí, han dejado muchos titulares. Me ha gustado mucho la coloquialidad con la que han expresado la que es su idea principal, la que han trasladado desde hace más de una semana a los propios
propios accionistas, sobre todo a los particulares del Banco Sabadell, para que rechacen la OPA del Banco BBVA, que recordamos lo que están ofreciendo. Tienen un plazo hasta el 7 de octubre y lo que ofrecen es el canje de una nueva acción del banco resultante después de esta oferta, de esta fusión, una nueva acción del BBVA más 70 céntimos líquidos para canjearlo por 5 acciones y media del Banco Sabadell. Su consejero delegado, César González Bueno, pues ha insistido en que, bueno, tras diversas reuniones con inversores institucionales en Londres y en Nueva York, pues la respuesta ha sido unánime. No van a acudir a esa OPA. Entre los particulares, el resultado hasta ahora es el mismo, aunque recordemos ese plazo, que es hasta el 7 de octubre. ¿Quieren ustedes saber cuántos han acudido a la OPA desde que se inició? Pues no tienen más que coger una botella de esas de cerveza y es 0,0%. Y creo que eso es bastante significativo. Esta OPA a este precio no tiene absolutamente ningún sentido. Estaba inspirado. Era un tono distendido de conversación y de hecho ahora vas a ver la segunda parte de las declaraciones que han hecho. Claro, lo que dicen y lo que insiste el staff del Banco Sabadell es que si aceptan esta OPA sufrirá una minusvalía de un 5%. Recordamos que en Nueva Economía Forum también estaba el presidente del banco, Josep Oliu. Ambos, presidente y consejero, delegado de la entidad catalana, son accionistas obviamente del mismo y han dejado claro por qué no van a acudir a la OPA. Vamos, ni hablar, nos hemos comprometido, no las voy a vender ni a este precio ni a ningún precio muy superior. Los precios a que un accionista vende las acciones dependen de sus expectativas. Las mías con respecto al Sabadell son altísimas y por lo tanto el precio al que podría contemplar una operación yo mismo son muy altas, tan altas que no le van a dar nunca alcance. Y como dice el presidente, también en mi caso, ni a este precio ni a ninguno. Que no van a vender ninguno de los dos. Oliu ha recordado que Sabadell es un banco español con proyectos en nuestro país y esto es un dato importante porque supone una garantía para el futuro, nos dicen, porque es un país que no tiene tanto riesgo como otros países emergentes, ha dicho el presidente Oliu, como Venezuela o Argentina, países donde BBVA tiene gran parte de su desarrollo, porque claro, puedes invertir en ellos, dicen, y puede que haya mucha inestabilidad o que haya un cambio de gobierno y que al final no puedas vender. Así que ese es uno de los argumentos por los que dicen, les piden a los accionistas particulares que rechacen esta oferta. También hablan de la rentabilidad que han obtenido en los últimos años. El crecimiento, el valor ha sido multiplicado por 12 en los últimos 5 en el caso del Banco Sabadell y luego tienen varias dudas. ¿Qué pasa con esto de las sinergias, ¿no? El veto del gobierno que hace que limiten la fusión hasta mínimo 3 años, entre un plazo de 3 y 5 años, pues va a hacer que la cosa esté bien difícil. Los impuestos que van a tener que pagar los que vendan y compren. Y luego, por otro lado, la duda. ¿Qué va a ocurrir? ¿BBVA de aquí al 7 de octubre puede que haga una oferta mayor? Pues cada uno piensa una cosa diferente, Luis, porque Oliu cree que sí y González Bueno cree que no. Aún así le están pidiendo al BBVA que sean serios. Con otra disyuntiva más, le han pedido, sabes que hay una posibilidad, el BBVA necesita el 50% de los apoyos de la venta de los accionistas del Sabadell para que la OPA salga adelante, pero tiene una opción, es lo que pone en el folleto, puede ser un 30%, en ese caso estarían obligados a lanzar una segunda OPA, igual en esa segunda OPA puede que la oferta sea mayor y entonces sería injusto para los primeros que han ido y lo que está pidiendo González Bueno, ha exigido de manera urgente que diga al BBVA qué es lo que va a hacer. Pequeño problema que tiene el BBVA, Leticia, y que tampoco se ha visto reflejado en ese desayuno por lo que estás contando, son algunas casuísticas, como que el BBVA todavía está esperando qué pasa con ese expediente que está abierto en la Comisión Europea respecto al manoseo de la OPA que ha ejercido el gobierno y, por otro lado, el hecho de que haya llevado este mismo manoseo al Tribunal Supremo. Estas son las bazas que todavía cree Carlos Torres que puede hacer que puedan ellos mejorar una oferta para que en un momento determinado puedan conseguir esa fusión, que es lo que están buscando, y que, en fin, está convirtiendo esta OPA hostil, la primera que teníamos en mucho tiempo en España, en un vodevil en el que entran los intereses del gobierno empujado por Junts y Esquerra,
tratando de boicotear una operación, un banco como el Sabadell, que hace valer sus expectativas de crecimiento a futuro y su valor real, el que consideran y que lo han hecho en bolsa, subiendo de manera notable y haciendo que la prima que estaba ofreciendo el banco BBVA para poder seducir a los accionistas del Sabadell se haya caído por los suelos hasta ser negativa. Y luego, déjame que riña un poco a la directiva del Sabadell, al señor Oliu, porque efectivamente los intereses del BBVA están en países emergentes, pero fundamentalmente en Turquía y en México. También los tienen en Argentina y en Venezuela, pero fundamentalmente están en Turquía y en México, que ya son países emergentes suficientemente, digamos que despiertan ya dudas suficientes como para tener que buscarte los ejemplos de Venezuela y de Argentina. Pero en cualquiera de los casos, muchas gracias por traernos, no sé si hay alguna novedad añadida. Nada más, solamente algún discurso político, Salvador Illa, el presidente del gobierno catalán, diciendo que el gobierno ha hecho bien en meter la nariz en todo este asunto porque ha tratado de velar por el interés general. Y recordar lo que decías, Luis, que ahora mismo ha habido una prórroga que ha pedido el gobierno a través del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo a la Comisión Europea con ese expediente abierto de infracción para ver si la intromisión ha sido demasiado, en este caso en un acuerdo entre particulares, entre empresas privadas en España, y que ha sido aceptada por la Comisión Europea, y ahora hay más de 6 semanas todavía para que decida. En fin, ni siquiera cuando tienen el momento de decidir los accionistas van a poder hacerlo con tranquilidad. Leticia Vaquero, muchísimas gracias, como siempre. Y seguimos con el resto de noticias del día. Tenemos que continuar y hacerlo en este caso con el gobierno, que se pelea con Ryanair por un lado, pero por el otro, y ya lo vimos ayer, anuncia un plan millonario para los aeropuertos, entre otros aquellos que se van a quedar sin vuelos porque Ryanair ha dicho que se marcha y deja esas plazas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un nuevo plan de inversiones de AENA para el periodo 2027-2031 con el fin de adaptar las instalaciones al crecimiento de la demanda. Este plan incluye una inversión total de casi 13.000 millones de euros, de los cuales 9.991 millones serán destinados a inversiones reguladas. El resto del dinero será destinado a distintas actuaciones relacionadas con la actividad comercial. Y mientras, ayudando a las empresas, Yolanda Díaz, incapaz de aprobar la reducción de la jornada laboral, ahora lo que quiere es endurecer todavía más el despido. La ministra de Trabajo señaló ayer que hablará en octubre con los agentes sociales para abordar la reforma del despido restaurativo, una medida ya proclamada con la que se pretende que las sanciones sean disuasorias y suficientes para el trabajador afectado. Este anuncio llegaba tan solo unas horas después de que el Congreso aprobara la proposición no de ley presentada por Sumar para reformar el despido improcedente. Y el dogmatismo del gobierno impacta en las políticas de defensa. Ahora nuestra industria tiene que buscar alternativas a la compra que hacía en Israel. Sí, la industria española de defensa se verá muy afectada por el veto anunciado por Pedro Sánchez al armamento y la tecnología israelí. Así lo confirman fuentes del sector, que destacan que el gobierno tendrá que contratar a corto plazo compras por un importe de en torno a 2.000 millones de euros sin que haya prácticamente alternativas posibles a la tecnología de Israel. Es el caso, por ejemplo, del contrato de 576 millones de euros para la compra del suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad adjudicado a Escribano y Expal, en consorcio con la israelí Elbit Systems. Bueno, pues hasta aquí el resto de noticias económicas más destacadas del día. Nos vamos ahora directos a la tertulia. 12:32 de la tarde, 11:32 en Canarias, riguroso directo en Es Radio Libre Mercado, y con un analista de lujo a mi lado, a quien tenía ganas de tener aquí, porque muchas veces te tengo por teléfono. Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás? Lo importante es estar en el programa, ¿no? Luego ya, si es en persona, mejor, ¿no? Siempre. Aparte, pero siempre es un placer. Casi podríamos decir, Rubén Folguera, que continúas con nosotros, podríamos decir que es la semana de Diego Sánchez de la Cruz. El día por lo menos, pero la semana también, porque ayer entró, estuvimos hablando de ese magnífico informe que ha evacuado el Instituto Juan de Mariana, de cuyo departamento de análisis y estudios es responsable Diego Sánchez de la Cruz, y es un estudio que hay que decir, ya lo comentamos ayer en profundidad, pero que está empezando a levantar ampollas, entre otras cosas porque pese a que el debate de las pensiones parece que es un debate que solamente hemos tenido aquí durante años, sin que nadie quiera recoger ese guante, de repente la gente más joven
que ha querido interesarse por cómo funciona esto, que ha empezado a escuchar que esto a lo mejor no funciona, que ha empezado a pensar que, ojo, a lo mejor el día de mañana no voy a poder tener una pensión, se ha empezado a dar cuenta de que para que los pensionistas cada vez cobren más, al final lo que resulta es que a mí me van a quitar más y voy a tener que cobrar menos, que es esa brecha de la que habláis en ese informe. Claro, ¿no? La ministra Elma, ¿no? Le mandamos un saludo desde el programa porque nos ha hecho... Me consta que en economía al menos alguna vez nos escuchan, a ver si ahora en seguridad social también. Claro, bueno, es que nos ha hecho una promoción magnífica del informe, ¿no? No hay nada mejor que el gobierno saliendo a desmentir a toda prisa un documento así para que todo aquel que no se hubiese enterado aún del contenido del mismo diga, oiga, pero ¿de qué informe están hablando? Y ahora que ya lo ha podido comprobar mucha gente, estamos hablando de ese informe de brecha generacional en el que ponemos encima de la mesa una verdad incontestable, y es que la renta de los menores de años ha bajado más de un 6% en un periodo en el que la de los mayores de 65 ha crecido un 18%, y que, como bien estabas diciendo, Luis Fernando, el grueso de ese incremento se produce por una mera transferencia de renta. Los trabajadores pagan cada vez más impuestos y cotizaciones para poder sostener unas pensiones que hoy son generosas y mañana van a ser todo lo ruinosas que hoy no lo estén siendo. Entonces, como esta circunstancia genera cada vez más convicción, más certidumbre entre quienes, siendo jóvenes asalariados, ven como no llegan bien a fin de mes, no tienen un trato fiscal justo, y sin embargo se encuentran con que la condición de los jubilados parece estar blindada en otro planeta, ahí ya esa idea entre lo aportado, lo recibido, el esfuerzo de unos, la recompensa de otros, se empieza ya a instalar como parte de la conversación. Es verdad que ha habido hasta la fecha una docilidad sistemática en el grueso del tejido productivo español. Me estoy refiriendo a los asalariados, a los autónomos y a las empresas, a la hora de ser esquilmados por parte del Estado con la justificación de los servicios públicos y de las pensiones. No, tenemos que cobrar cada vez más cotizaciones sociales porque si no, no hay que cobrar pensión, y la pensión es una cosa que es maravillosa, es algo que hemos conseguido, que en España es fantástica, patatín y patatán. Que es verdad. De hecho, tenemos que decir, Diego, que en España los pensionistas cobran la tasa de sustitución más alta de toda la Unión Europea, o de las más altas, cerca entre el 70 y el 80% del último salario recibido, cuando en las pensiones públicas en el resto de países desarrollados 60, se acerca más al 50, entre el 50 y el 60%. Aquí somos muy generosos y hemos tenido una masa crítica muy dócil. Cada vez que nos subían las cotizaciones sociales y los impuestos, bueno, pero esto es porque hace falta, porque hay que tener sanidad y educación. Pero yo creo que quizá una de las grandes virtudes que señala vuestro estudio y en el que pone el énfasis es que yo creo que esa docilidad por parte de las capas que se están depauperando, como muy bien señala ese estudio, están empezando a preguntarse ¿y por qué? ¿Y hasta dónde? Y para que sigan subiendo las pensiones y cada vez haya más pensionistas que, porque hay más esperanza de vida, van a cobrar las pensiones durante más tiempo, yo voy a tener que tener trabajos de menor poder adquisitivo y que mi trabajo va a ser esquilmado a más de la mitad del dinero que gano para que puedan seguir pagando las pensiones. Efectivamente, claro. Y esa masa crítica empieza a crecer. Sí, y además, que la idea de que las pensiones en España son tan generosas precisamente porque son tan lesivas para quienes las están pagando. Y son las dos caras de una moneda. Aquí sí que funciona. Esto sí es un juego de suma cero, efectivamente, claro. En el entorno en el que no estás creando más empleo, porque en España no se crea empleo, se crean estadísticas de fijos discontinuos reclasificados. Y que merecen un asterisco en Eurostat porque no saben muy bien cómo se... Correcto. No creas más empleo, no captas más inversión, no tienes más crecimiento, entonces tú estás generando más ingresos para las pensiones a costa de más costes fiscales para los trabajadores y sus empresas. Entonces, claro, tienes un sistema artificialmente generoso que efectivamente te ofrece 80 céntimos por cada euro que cobrabas como trabajador si eres un jubilado hoy en día. Eso suena muy bien, pero se hace, 1, a costa del déficit más grande de todos los sistemas de pensiones de Europa. 2, de una deuda que ha pasado de 20.000 a 100.000 millones de euros bajo el mandato de la actual ministra o de esa otra luminaria, como es el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, responsable de haber agravado definitivamente el problema. Y en tercer lugar, se sostiene a costa
costa y a espalda de la renta y de la riqueza de los trabajadores. Y eso sí es un juego de suma cero. Y cada euro más que le estás metiendo en el bolsillo al pensionista es un euro más también de coste para las empresas en cotizaciones y en impuestos que van a pagar también los trabajadores. O sea que no se puede seguir desligando el debate porque están conectados. Tenemos una España estancada en términos generales, es decir, no genera más renta y riqueza para nadie, es decir, trabajadores o jubilados. Llevamos 30 años en los cuales el crecimiento de la renta, por ejemplo, en Portugal ha sido de 22%. En términos reales, en España ha sido menor del 3%, es decir, casi no han crecido los salarios en España. Y durante ese periodo en el que la renta de los españoles no crece, lo que sí pasa es que aumenta una redistribución de clases activas a clases pasivas con la bendición y con la proactividad con la que lo han hecho los políticos, porque esto no es el jubilado metiéndole la mano en la cuenta a su nieto, esto es el político metiéndole sus sucias manos en el bolsillo de los trabajadores para intentar granjearse el apoyo de los jubilados, con las consecuencias que estamos viendo. Y entre otras cosas, esto sucede, Diego, porque el sistema en general es un sistema de reparto en base a un esquema piramidal, lo hemos dicho muchísimas veces. Esto, con las condiciones que tiene la sociedad española, va al camino que bien señaláis en el informe. Pero el gran problema, aparte, porque si tú me dijeras, Diego, ya, pero sabemos cómo son los políticos, ¿no? Tenemos a los socialdemócratas del PSOE, casi comunistas ya, y a los y a su taller de reparaciones, ¿no? Que es lo que suele ser el Partido Popular. Eso es. Y al socialdemócrata del PP que intenta reparar las cosas. No veo que ninguno de los dos tenga ninguna intención de que vayamos transicionando, por ejemplo, a un sistema de capitalización que a todos nos gustaría. No he visto a nadie que recoja el guante que, por ejemplo, el profesor Javier Díaz Jiménez, que como bien sabes tiene esto muy bien estudiado, ha lanzado en más de una ocasión de decir, oye, empecemos por algo, empecemos porque el mecanismo de equidad intergeneracional que estás obligando a pagar a cada trabajador y a cada empresa, en lugar de ir a las arcas públicas para pagar las pensiones de todos los jubilados, se vaya creando en una cuenta de capitalización a nombre de cada uno de los trabajadores y oye chico, por lo menos ahí ya vas teniendo un elemento para complementar la pensión en el día del futuro y además capitalizar en los mercados. Nadie ha recogido ese guante. Si no se recoge ese guante, al menos haz una parte que puedes hacer. Incentiva que en el país lleguen más inversiones, incentiva que en el país se cobren menos impuestos, incentiva que en el país lleguen más empresas que permitan tener más trabajo cualificado y de mucho mayor valor añadido y que la gente, en lugar de cobrar de media 28.000 euros de salario modal, casi el salario mínimo interprofesional, cobre de 50 a 60 a 70.000 euros, que no el que cobre 60.000 euros sea menos del 3% de la población y el resto estén cobrando menos de 60.000 euros. Eso es un drama, eso es un problema enorme. Y lo que está haciendo es, que lo comentábamos al principio, que ahora mismo los que viven del Estado son los mismos que los que están aportando. Estamos en base 1-1, que es uno de los grandes problemas. Un activo por cada pasivo. Y esto es insostenible. Y es que ni siquiera se trabaja por generar más riqueza. Y a veces he bromeado, pero no lo digo del todo en broma, con que casi sería más económico y más eficiente que nos presenten a nuestro pasivo y que entre nosotros nos arreglemos. Porque seguro que sale mucho más eficiente y mejor organizado que si de por medio entran el juego del redistribucionismo socialista. No me resisto a contarte una anécdota de mediados de los años 90 y que luego cobra vida también 20 años después, referida al padre del sistema de capitalización de las pensiones, José Piñera, quien ha desarrollado el mismo sistema que impera desde Chile hasta Australia, desde parcialmente en Suecia hasta Hong Kong, es decir, hay decenas de países donde se implementa. Alemania acaba de poner encima de la mesa el introducir un pilar de capitalización. Y José Piñera visitó España a mediados de los 90 y esta idea caló hondo a través del círculo de empresarios en su momento. ¿Dónde están esos empresarios hoy en día, ¿no?, promoviendo estos debates? Es otra pregunta que habría que hacerse, ¿no? Pero esa idea caló hondo, pero no llegó a hacerse porque no podía hacerse. Era la excusa que se le daba al final desde la clase política en la España de los 90. En 2015, José Piñera visitaba de nuevo España, un poquito después, en 2016. De hecho, le entrevistamos aquí en YouTube, se puede encontrar en los archivos de Libre Mercado y de Libertad Digital en YouTube.
Y con él, en un taxi, circulando por Madrid, camino aquí al estudio, me decía, yo recuerdo que me decían, no se puede hacer. Pero la última vez que estuve aquí, estamos en la rotonda, ¿no?, en la glorieta de Cibeles, y me decía, la última vez que estuve aquí, este edificio, señalaba el Palacio de Correos, actual sede municipal, era público. Este edificio, señalaba Casa América, era público. Este edificio, se refería al Banco de España, era público. Y este edificio, la zona del Ministerio de Defensa, era público. Y ahora vengo aquí, y han pasado 20 años y ese edificio sigue siendo público, ese edificio sigue siendo público, ese edificio sigue siendo público y el cuarto edificio sigue siendo público. ¿A qué voy con esto? Claro que no se puede hacer si no se toma ninguna medida, si el Estado sigue acaparando bienes, activos, sigue esquilmando impuestos a los contribuyentes sin que eso sirva para financiar ningún tipo de transición. Si no hacemos nada, claro que es imposible, pero si nos ponemos manos a la obra, ¿cómo no va a ser posible? Si lo han hecho muchas economías de nuestro entorno. Lo que no tiene nombre es condenar a los jóvenes españoles a la emigración, al paro o a la precariedad para sostener un sistema de pensiones inviable. Cada mes se van de España 35.000 jóvenes al extranjero. No hablo de 35.000 personas, hablo de 35.000 jóvenes que se van al extranjero. Punto 1. Punto 2. Los salarios de los jubilados están 7% por encima de la media europea, los de los trabajadores están 7% por debajo de la media europea. Y el paro de los jóvenes españoles duplica la media europea, al igual que el del resto de los españoles. Y esto, insisto, no es culpa de los jubilados, es culpa de los políticos que han creado este esquema perverso de incentivos en que toda la conversación gira en torno a ver quién le sube, es una subasta, ¿no?, electoral, a ver quién le sube más la pensión a la señora Charo para que llegue bien a fin de mes. Pues no, una economía seria no puede seguir instalada en el pobrismo y el tercermundismo que hemos heredado del debate económico en los tiempos de Zapatero y que seguimos sufriendo ahora en 2025. Zapatero, el político, no está muerto, ya vemos que sigue muy vivo, pero Zapatero, el gobernante, sigue muy vivo en España, porque todos los cánceres que introdujo en el sistema político y económico español están haciendo una enorme metástasis sobre el cuerpo de la economía española. Es terrible, es convertir a España, como lo hemos dicho tantas veces, en ese país de tiesos. Porque, hombre, si me dijeras que es que los jubilados tienen una vida de ensueño, que se pueden dar vueltas al mundo, que pueden ir a los mejores hoteles, todavía, pero es que el problema es que ni siquiera con este esquema que has descrito también y que viene también reflejado en ese informe, ni siquiera los jubilados pueden disfrutar en muchas ocasiones de esas grandes subidas que les dicen que les han hecho, porque llega la inflación y se come la mitad de la subida, incluso muchas veces pierde. Pero como todavía nos queda tertulia y hemos arrancado el programa de hoy hablando de un país donde sí se ha podido hacer el cambio, de un país que estaba... hablabas tú de metástasis. Estos estaban ya en grado terminal, casi pidiendo las medidas de paliativos. Estamos hablando de Argentina, Diego. Allí parecía que no se podía y al final se pudo. Llegó Javier Milei, llegó un loco con pelo de rockero cantando Yo soy el león y fue capaz de conquistar el poder y fue capaz en un año de darle al país la vuelta como un calcetín. Problemas del propio gobierno, escándalos de corrupción que afectan a su hermana, unido al fuerte rechazo del kirchnerismo y que sus estructuras, que están muy imbrincadas dentro de la sociedad bonaerense, han hecho que en las últimas elecciones en Buenos Aires haya sufrido una terrible derrota. La Libertad Avanza. Las encuestas hablaban de una derrota por 4 o 5 puntos, 6 puntos. En este mismo programa, Alan Riedmayer nos hablaba de que si caía la Libertad Avanza por 4 o 5 puntos, que sería una gran noticia porque no habría retrocedido demasiado, pero esa derrota fue por más de 14 puntos. Es decir, lo que antes parecía imposible, que es que el kirchnerismo volviera después de los éxitos de Milei del primer año, esa posibilidad cero ha subido. Y eso se ha traducido en lo que ha pasado en la pasada madrugada. Ayer por la tarde tenía yo la ocasión de hablar en directo precisamente con Alan Riedmayer hablando de inversiones y tenía él delante de las pantallas, teníamos todos delante de las pantallas viendo cómo parecía una sangría directamente, los bonos argentinos cayendo a plomo más de un 14%, toda la renta variable perdiendo un 10%, es decir, traducido para que nos escuchen y nos entienda todo el mundo, los inversores que habían confiado en el país de repente
salían corriendo, retiraban su dinero de Argentina a marchas forzadas, y aquellos que estaban prestando dinero a Argentina estaban diciendo: si quieres que te siga prestando me tienes que dar muchos más intereses. Por lo tanto, los bonos que ya estaban en el mercado caían a plomo. El riesgo país subía en solo 24 horas un 16%, y todo porque estaba cotizando en el mercado ese cambio de un 0% de posibilidades de vuelta al kirchnerismo a una posibilidad real de que vuelva al kirchnerismo. Parece que no queremos mirar a veces a Argentina. Es verdad que el gobierno de Milei ha cometido errores importantes con este último escándalo de corrupción, que es el que ha animado, en este caso, a las hordas kirchneristas para tratar de recuperar el poder, pero el riesgo está ahí y los resultados en las bolsas los estamos viendo. El peronismo es una mafia, una lacra que ha dejado Argentina desprovista de cualquier vestigio de la riqueza que ostentó durante tanto tiempo. Era una economía que se tuteaba con Europa y se convirtió, y se ha convertido realmente en un país, pues eso, en vías de desarrollo, que no tiene un nivel de riqueza ni de renta ni medianamente comparable al que sugieren los bellos edificios de algunas de sus ciudades, el enorme acervo cultural de su población y todo ese pasado propio, pues de una casi como una familia venido a menos, ¿no? De una familia de viejos ricos que ahora son pobres, ¿no? Y frente a todo eso, el proyecto que levantó Milei es un proyecto, yo creo, muy notable en términos de plantar una batalla en el frente cultural frente a todo lo que representa esa izquierda corrupta que ha saqueado el país de forma sistemática, y plantear también unas reformas económicas radicales, de calado, bien ejecutadas y bien conducidas en su gran mayoría. Pero claro, desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024, el primer año fue francamente satisfactorio a todos los niveles. Ahora que estamos en un año electoral, el kirchnerismo sale, el peronismo sale con todas sus armas en contra de Milei. En cuanto han detectado, han olido la sangre y efectivamente hay una sombra de duda que el gobierno no ha sabido despejar a tiempo esto, o enfrentar a tiempo, esto ha hecho que, sumado a los resultados en Buenos Aires, se dispare la desconfianza. Entonces, Buenos Aires es pues como tomarte unas elecciones catalanas como termómetro del clima político español. De ver qué resultado va a tener el PP a nivel nacional, claro, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, no es lo mismo y no es comparable. Siempre iba a perder ahí un Milei que realmente está por delante en las encuestas a nivel nacional, incluso ahora, después de todo lo que ha pasado. Entonces, de la misma forma en que no tenemos que leer demasiado un movimiento puntual en bolsa, tampoco tenemos que leer demasiado en una elección que está circunscrita a la provincia más izquierdista de Argentina. Pero claro, ni el resultado electoral fue defendible en términos de, bueno, hemos aguantado el tirón, ni la caída en los mercados ha sido puntual. Ha sido muy pronunciada y ha hecho pupa, evidentemente, en la cartera de muchos inversores y otros que han decidido que no van a ponerle el precio riesgo cero a una Argentina que, si prospera la alternativa peronista en las legislativas, va a tener una capacidad de bloqueo de la agenda del presidente que a priori es grande. ¿Por qué no tiene por qué ser la cosa tan mala y qué motivos puede haber para el optimismo? Bueno, pues que realmente lo que ha hecho Milei, para bien o para mal, lo ha hecho sin diputados prácticamente. Lo ha hecho casi sin poder sacar adelante ninguna ley. Ha sido todo dentro del margen de maniobra que tiene el Ejecutivo. Entonces, es raro pensar que Milei vaya a tener menos diputados. Lo más probable es que tenga muchos más diputados. De hecho, es más probable que la suma de sus diputados a los diputados que puedan surgir de corrientes adscritas, del macrismo, etcétera, vayan a ser un bloque mucho más fuerte que el que tiene en la actualidad. Entonces no tenemos que dejar que el relato pesimista que se ha instalado sea lo único que se escuche. Pero ahora mismo, si yo fuese Milei, estaría preparando todas y cada una de mis próximas maniobras y pasos con todo el celo y toda la potencia de ese presidente que ilusionó a Argentina, porque se juega muchísimo en esas legislativas y con ello se juegan muchísimo también los inversores. Se juega mucho. Perdona, sí, Rubén. No, simplemente, o sea, quizá en este contexto no haya tan solo que hacer referencia a cómo va a mejorar la posición de la Libertad Avanza en el Parlamento argentino, porque evidentemente, por muy poco que saque, va a ser algo mejor. Quizá la comparativa sería mejor con las expectativas que había antes de este presunto caso de corrupción, con las que finalmente se materialicen en la realidad, que es lo que podría estar de algún modo lastrando esa confianza de los inversores en el país, ¿no? Que no alcance el número que se esperaba que fuera a alcanzar. Claro. Y esto demuestra que no es un riesgo país, que es un riesgo peronista.
Es un riesgo K, como le llaman los partidarios. Sí, es un riesgo K, pero ojo, que también es verdad que los analistas con los que comentábamos ayer la jugada nos advertían de que en el horizonte se veían también nubarrones. Y es decir, la delicada situación y el delicado equilibrio entre el peso y el dólar, entre el dólar, el dólar que está, digamos, embridado por el gobierno y el dólar libre, cada vez es una diferencia mayor. El precio del peso también está fluctuando y en un momento en el que se teme que un shock externo pueda hacer mucha pupa a los intereses. Sí. Las cifras como tal, ayer el tipo de cambio, o sea, refiriéndonos al tipo de cambio, el dólar minorista oficial, digamos que este tipo de cambio con el peso, la brecha creció un 1% con respecto al día anterior, pero en el caso del dólar financiero, que es el que flota libremente sin la intervención del Estado, fue un 4% más que el día anterior. A ello se le suma que hoy, hace unas pocas horas, conocíamos, según los datos del INDEC, que el PIB en el segundo trimestre de este año se redujo en un 0,1% con respecto al año pasado. Es decir, que también parece que la economía se está ralentizando en estos momentos. Efectivamente. Hay un tema aquí que ya lo he sacado anteriormente en el programa, es que no entiendo la obsesión del equipo económico de Milei con retrasar o demorar la dolarización, cuando la dolarización se puede aplicar prácticamente de la noche a la mañana, como ilustra el caso de otros países de la región, el más exitoso claramente Ecuador. Ha calado la idea en el entorno económico de Milei, que por otro lado es responsable de, yo creo, un paquete de ajuste y de estabilización, por lo general muy exitoso, pero ha calado la idea, ha calado el discurso de que es necesario tener un colchón de dólares para poder financiar la transición sin ningún... Nada de esto se respalda si uno contrasta la experiencia de otros países, en El Salvador, en Ecuador, en economías de facto dolarizadas, en economías dolarizadas como Panamá, en países que usan el euro sin estar dentro del eurosistema como Montenegro. La introducción puede ser inmediata. Tú obviamente estipulas cuál ha sido el cambio a partir del cual has autorizado este canje. Es más, ni siquiera necesitas los dólares circulando en el país. Pueden ser pesos los que circulen, pero a partir de ahora ya les estás denominando como homólogo a par y tipo fijo, con el de cambio ya determinado, con la moneda estadounidense. Entonces, esta obsesión con ir haciendo la estabilización primero y permitir progresivamente la dolarización, yo creo que es un error. Es verdad que han retirado el impuesto país, han levantado el cepo, que es una maravilla, es un milagro. Es lo que dio el pistoletazo de salida, claro, a la entrada de capital dentro de la compañía. Pero es que no, de verdad que no alcanzo a entender. Hay muchos autores, Kachanowski, Ocampo, etcétera, que le están advirtiendo al gobierno que verdaderamente es una precaución innecesaria la que están tomando con respecto al volumen de dólares, reserva de dólares versus oportunidad de dolarizar. Y por cierto, no hay que dolarizar en blando, hay que dolarizar en duro. No hay que permitir la circulación de divisas, porque la divisa argentina será siempre corrompida por el político que llegue después. Entonces hay que dolarizar la economía argentina. No hay que permitir la libre circulación o competencia de moneda, porque eso a lo que nos va a llevar es a que finalmente, cuando vuelvan los peronistas, se carguen el sistema, como se cargaron el sistema de pensiones que tenía Argentina. No, y que de hecho me imagino que estarán frotándose las manos, porque imagínate que después de haber hecho el ajuste, después de haber limpiado reducido la pobreza, reducido la inflación y contando con recursos y además reduciendo el riesgo país, con lo cual siendo más fácil endeudarse, imagínate que entran ahí los kirchneristas. Sería como, verás tú, la que tenemos ahora para gastar. Sí, llegar con las arcas llenas. Bueno, llenas o no tan quebradas. Por lo menos no llenas de agujeros. Sí, sí. De todas maneras, y para terminar, nos quedan solo 3 minutos de tertulia. Yo quiero ir a quizá el meollo del cogollo, como a mí me gusta decir a estas cosas. Y es que uno de los grandes problemas, y que yo creo que también se refleja en esa sangría, es que una de las virtudes de Milei no ha sido el cambio de este año, sino la batalla ideológica que ha planteado desde el primer momento. Si algo ha tenido Milei de bueno durante estos años, no solo para Argentina, sino para el mundo, ha sido la capacidad de plantear una batalla de las ideas que en muchas latitudes, entre otras la nuestra, ha habido muchos políticos que no se han atrevido. Hemos tenido declaraciones recientes en un podcast de Albert Rivera que decía que había cosas que no podíamos decir, como el problema de las pensiones, ¿no? Y esa batalla ideológica, como bien decía Federico en un artículo muy reciente, es lo que se ha puesto en duda, lo que se ha quedado
colgado de la brocha, para que no se entiendan, con ese caso de corrupción que tanto está dañando la imagen de Javier Milei. Y es quizá una de las penas más grandes que nos quedan. Nos queda la posibilidad de que pueda seguir haciendo reformas y que la economía vaya bien, pero esa batalla de las ideas, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Diego, que siempre ha sido buena, siempre ha ido en la buena dirección, pero este tropiezo a Javier Milei le puede salir muy Se ve que prácticamente 1 de cada 4 votantes ahora mismo ya no confiesa su disposición a votar a Milei. No quiere decir que se vayan a finalmente a entregar a los brazos de los peronistas, pero esa cuestión, el sustrato moral, el discurso moral, los principios, los valores de la libertad son fundamentales para darle un sentido a todo el programa económico y cultural también. Es que retirar propaganda de las aulas de una universidad pública también es batalla cultural, también es batalla económica, pero sobre todo es una batalla moral, es un principio moral. Y en torno a eso giraba ese primer año tan ilusionante, y en estos 6 meses se ha perdido ese entusiasmo, se ha perdido ese dinamismo, y ahora Milei se la juega. Tiene que volcar en su persona, no en su movimiento, toda la energía posible para, 1, alejarse de todo lo que ha ido mal en este semestre, y 2, mandar una señal muy clara de que lo mejor está por venir, si no, no hay manera. Pues Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese informe de nuevo. Rubén Folguera, muchas gracias también a ti. No te vayas, que todavía tenemos programa. Nosotros nos vamos a los servicios informativos de radio, escuchamos las noticias y volvemos con más Con Ánimo de Lucro. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Momento ahora para ver cómo están los mercados. Y en la foto fija que siempre describimos de lo que nos ofrecen las aplicaciones en tiempo real, pues tenemos un IBEX 35 que se nota un 0,5% en este momento, por encima de los 15.250 puntos. Esto es un acumulado de rentabilidad en lo que llevamos de año por encima del 30%. No está nada mal, aunque hay fondos, gestoras de autor, gestoras activas de corte value que están cosechando todavía mejores resultados de lo que nos está ofreciendo en este caso nuestro principal indicador, el IBEX 35. Pero vamos a echar también un vistazo, si les parece, a las compañías que más crecen y también a las compañías que menos crecen en el mercado. Las que más están creciendo ahora mismo son Indra, con un 3,06%, ArcelorMittal con un 2,43% y Banco Sabadell con un 1,71%. Entre las compañías que más bajan, Solaria Energía un 2,12%, Fluidra un 1,65% y Redeia Corporación, Red Eléctrica, un 1,64%. Como les digo, esta es la fotografía fija. También les hemos contado hoy cómo el mercado argentino ha caído a plomo, con esos bonos con caídas del 14%, la renta variable caídas del 10%. Pero vamos a buscar el análisis de cómo se están moviendo ahora mismo los mercados, entre otras cosas, por las decisiones de las políticas de los bancos centrales. Vamos a buscar la opinión de uno de nuestros grandes expertos de cabecera, el General Manager de N26, Antón Díez-Tubet. ¿Cómo estás? Hola Luis Fer, ¿qué tal estáis? Bueno, pues muy bien. Oye, el otro día te tenía aquí en el estudio en una tertulia fantástica que mantuvimos y hoy te tengo que pedir que me eches una mano para analizar lo que está sucediendo en los mercados. Y vemos, yo creo que 2 asuntos fundamentales, ¿no? Cómo en Estados Unidos la renta variable responde de manera positiva a ese movimiento de la Reserva Federal Norteamericana y al mismo tiempo un movimiento que a quienes más ha impulsado ha sido a aquellas compañías que mandan en el mercado americano, que son las compañías de tecnología y de inteligencia artificial. Sí, bueno, la verdad es que con las bajadas de tipos de interés, nunca se sabe cuál puede ser la reacción del mercado. Por un lado hay que tener en cuenta pues lo que siempre hablamos, ¿no? De que el mercado se mueve en un consenso previo, ¿no? De cuáles son las expectativas de el resultado de las reuniones de la Reserva Federal. En este caso ya se preveía que iban a bajar los tipos y pues el mercado ha tenido una buena aceptación de decir, oye, bajan tipos de interés. Y esto favorece a la economía, es decir, una baja de tipos de interés pues se permite a las empresas pues una financiación más barata y pues también al consumidor pues le permite pues esa reactivación del crédito para adquisición de viviendas, para adquisición de
de coches o para vivir a crédito, ¿no? Que en Estados Unidos es muy común. Eso es la lectura positiva. Lo que podría haber pasado, que no ha pasado y a mí me alegra verlo, es que no ha entrado miedo en el mercado en el sentido de que dicen, oye, la Fed está bajando tipos porque se está enfriando la economía, el mercado laboral no es todo lo fuerte que debería ser y de repente hay una salida masiva de dinero de la bolsa que es lo que hace que acabe habiendo correcciones. Entonces, en este sentido, lectura muy positiva de una bajada de tipos que favorece el buen desarrollo de la economía sin que haya reacciones adversas ni por el lado de la reacción del mercado ni por miedos de que esta baja de tipos venga derivada de que haya una preocupación muy elevada sobre la economía o el empleo americano. Antón, eso por parte de la reacción a las decisiones de la política monetaria que en este caso ha puesto encima de la mesa Jerome Powell, donde también había muchas dudas sobre si pues tomaría sus decisiones más presionado por Donald Trump que convencido porque fuera lo que tuviera que hacer. En cualquiera de los casos ha bajado, la reacción que hemos visto ha sido positiva, entre otras cosas porque no solo ha bajado, sino que ha avanzado, que probablemente lo vuelva a hacer en próximas reuniones, pero tenemos la otra cara de la moneda, que no es de bajada, sino también de subida, pero lo ha hecho precisamente lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Mira que llevamos tiempo, Antón, diciendo que la bolsa americana está cara, mira que llevamos diciendo que las compañías que están tirando del indicador, las 7 magníficas, fundamentalmente están a múltiplos muy altos, muy caros, y que están condicionando en buena parte el resultado del propio índice IBEX 35, IBEX 35, el S&P 500, pero la realidad, lo que estamos viendo es que siguen tirando del carro. Sí, bueno, o sea, creo que estamos viviendo una revolución con todo este asunto. La gente habla de burbuja, pero en realidad cuando ves los fundamentales, toda la subida de estas empresas viene muy justificada por incremento de beneficios. O sea, sí que es cierto que igual los múltiplos son más elevados que la media histórica, pero la realidad es que vienen acompañados de beneficios que van en aumento y expectativas de beneficio que van en aumento. A día de hoy, que seguimos viendo potencial en muchas de estas empresas, por ejemplo, el anuncio de Nvidia de que iba a invertir 5.000 millones de euros en Intel para desarrollar proyectos conjuntos, que es algo que la administración americana del presidente Trump estaba pidiendo, pues ha sido muy bien recibido por los inversores, ¿no? Entonces eso da como más expectativas de mayor crecimiento. Por otro lado, si recordamos el año pasado cuando salió la inteligencia artificial china DeepSeek que competía con OpenAI, hubo una bajada drástica de las empresas como Nvidia. Ayer en Reuters, o esta mañana creo que era, en Reuters salía un artículo que hablaba que DeepSeek había sido capaz de entrenar su modelo R1 con un gasto de tan solo $294.000, cuando OpenAI había dicho que para entrenar un modelo de inteligencia artificial igual se habían gastado alrededor de $100 millones y no ha habido reacción alguna, ¿no? Los futuros de Nvidia se mantienen prácticamente planos, entonces hay una confianza en el sector, no hay ese miedo de sobrevaloración que vimos cuando salió por primera vez DeepSeek, que hubo una corrección brutal en Nvidia. Ahora están diciendo que su modelo es mucho más barato de entrenar, etcétera, y prácticamente el mercado no se está moviendo. Bueno, pues eso es una lectura yo creo que muy certera y además nos has añadido puntos de análisis muy importantes para comprender el fenómeno de esa inteligencia artificial. Hablabas de que se le acusa de burbuja, pero sí es cierto que al mismo tiempo, Antón, no sé si lo compartes o no, porque por un lado tenemos muchas voces que nos hablan de los múltiplos a los que está cotizando el S&P 500, que nos están advirtiendo de la posibilidad de que de repente tengamos que sufrir una reversión a la media, que el mercado americano antes o después tiene que caer, pero lo que tenemos es una realidad, como bien describías, en el que las compañías norteamericanas continúan cosechando muy buenos resultados y da la sensación de que el entorno que las acompaña no sugiere que vaya
vaya a cambiar esto, con lo cual es muy difícil predecir qué pueda pasar con este indicador, ¿no? Sobre todo, te pregunto a ti, como alguien que conoce muy de cerca la gestión pasiva y los planes de inversión pues en ETFs o en fondos indexados que tan buenos resultados han estado dando y dan a largo plazo, ¿no? Sí, bueno, al final la bolsa, por simplificar mucho su evolución, tienes el múltiplo de beneficio por acción que el mercado está dispuesto a pagar por una acción, y luego tienes el beneficio por acción esperado, y esa combinación de ambos factores es la que te da el precio de cotización, ¿no? En este sentido, el múltiplo por acción, pues sí que dicen que es muy elevado comparado con la media histórica, pero pues puede ser la nueva realidad en la que nos vayamos a vivir, porque estas empresas, sobre todo en inteligencia artificial, son capaces de generar un aumento de beneficios muy rápido, y parece que no está claro cuál va a ser el techo. Entonces, ¿es una burbuja del múltiplo o es la nueva realidad? Lo que podemos ver, y aquí es donde el riesgo siempre está ahí, es que haya una bajada del múltiplo, es decir, que el mercado no esté dispuesto a pagar ese múltiplo que se pagaba antes. Eso puede pasar en cualquier momento, es el sentimiento del mercado. O, por otro lado, que haya una bajada de las expectativas de beneficio por acción. Ahí es cuando puedes tener correcciones. En relación a la inversión a través de planes de inversión o ETFs, la manera más prudente o más diversificada de participar de los distintos sectores dentro de la inteligencia artificial es hacerlo de manera diversificada, ¿no? No te compras una acción única, sino que te compras un conjunto de acciones del sector. A día de hoy hay muchos ETFs que siguen la evolución de la inteligencia artificial de distintas maneras. Tenemos ETFs que siguen empresas que se dedican a la venta de hardware de inteligencia artificial. Hay empresas que se dedican a la infraestructura que está detrás de la inteligencia artificial, centros de datos, empresas energéticas enfocadas en este segmento. O sea, hay muchas maneras de implementarlo. Entonces ahí diversificas el riesgo de que una empresa esté sobrevalorada o efectivamente haya burbuja, y pues diversificas un poco entre ese sector en su conjunto. Del mismo modo, cuando haces planes de inversión, si tú estás invirtiendo todos los meses una cantidad de dinero en estos ETFs de este sector en específico, estás diversificando en el tiempo. Y si efectivamente hay corrección en las valoraciones o corrección en las expectativas de beneficio, pues tú has hecho esa inversión DCA de construir tu posición poco a poco, pues evitando los vaivenes en el corto plazo. DCA poquito a poco, ¿no? Para que nos entiendan aquellos que no estén familiarizados con los términos. Antón, simplemente me queda agradecerte que hayas tenido la amabilidad de prestarnos tu análisis en el día de hoy, importante para conocer cómo están funcionando los mercados, y también, como siempre nos gusta en este programa, dar ese granito de arena en cultura financiera. Presten ustedes atención a sus finanzas, preocúpense por tener buenos planes de inversión y háganlo poquito a poquito, de manera disciplinada. Ese es el secreto del éxito, ¿verdad, Antón? Eso es, sí. No hay un camino, no hay un shortcut, no hay un atajo a la acumulación de patrimonio y obtener rentabilidades razonables. Lamentablemente hay que ir poco a poco y esperar muchos años, pero funciona. Es lento, pero seguro, en este caso. Eso. Muchísimas gracias, Antón Díaz Tuvet, General Manager de N26. Muchas gracias. Bueno, pues 1:18 de la tarde, 12:18 en Canarias. Entramos en la recta final del programa de Con Ánimo de Lucro de hoy. Último programa de la semana, pero no se olviden que el lunes seguimos, y el fin de semana con mucha información económica. Entre otros, uno de mis programas favoritos, porque ya es programa, además de podcast, que es Economía para quedarte sin amigos, y por eso tengo conmigo a Nuria Richard. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis Fer? ¿Cuánto tiempo, por favor? Sí, es que he estado ahí un poco convaleciente. Tullido, sí. Cosas que pasan con el estrés, el trabajo intenso. Que no, hombre, que no. Pero bueno, ya estamos aquí, además deseando escuchar el podcast de esta semana, que creo que tiene que ver con a quien hemos ya dicho hoy que es el personaje de la semana. Es que cuando alguien nos gusta de verdad. Bueno, y cuando hace las cosas bien, como las ha hecho qué currante es, el Diego Instituto Sánchez Juan de de Mariana, y en este caso Diego Sánchez de la Cruz con ese informe, pues tenemos que traerle a todos los Su responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana ya triunfaron con ese impuestómetro, no sé si te acuerdas, en el que nos dijeron que pagábamos muchísimo por más de la mitad. pero no sé si para mal en este caso, porque uno se da cuenta de todo el dinero que le
le roban. Sí, aquel informe decía que la carga fiscal equivalente al 55% del coste laboral de un salario medio es exactamente lo que ahora opera en España. Y ahora nos presentan un informe que yo creo que va a dar mucho que hablar. De hecho, ya fue portada de ABC y la propia ministra El Masai se hizo eco de él en una entrevista en Radio Nacional. También hay quien está interesado no solamente en enfrentar territorios, sino que también hay quien está interesado en enfrentar generaciones, en que haya esa pugna intergeneracional, porque hay gente que encuentra en ese falso concepto de libertad, en ese atentar contra las instituciones, en ese el Estado nos sobra, pues encuentra un caldo de cultivo para pues para hacer o para intentar crear sus ensoñaciones políticas, que desde luego lo que llevan es a la pobreza y a ser un país cerrado. Afortunadamente, lo estamos combatiendo con datos, porque los jóvenes que nos escuchan tienen que saber que no solamente garantizamos el gasto en pensiones revalorizando a las personas que llevan toda la vida aportando, porque que haya muchos pensionistas quiere decir que ha habido muchos trabajadores, y eso es una buena noticia. Lo que también estamos haciendo son políticas que van directamente a los jóvenes y que están dando resultado, que tienen la temporalidad más baja de la serie histórica, que sus salarios están subiendo un 10% por encima de los demás, los menores de 30, que los contratos son indefinidos, que hoy España es un país de oportunidades. Como dijo aquí Juan Bravo, sentado donde estás tú esta misma semana, después de escuchar a Carlos Cuerpo hablar de los grandes datos macroeconómicos que nos permiten subir las previsiones de PIB, ¿en qué mundo vive esta señora? En la ensoñación, de la que ella misma habla, en eso vive, en la ensoñación, en el relato y en la mentira, básicamente. Pues el Instituto Juan de Mariana ha hecho un estudio muy serio en el que nos dice que existe realmente esa brecha generacional entre los jóvenes y los pensionistas, una brecha generacional que tiene muy pocos visos de solucionarse. Aquí no hay solución posible porque el Gobierno además no va a dar marcha atrás en recorte de las pensiones, que sería una de las soluciones, y tampoco va a hacer nada por los jóvenes, vamos a decirlo. No va a hacer nada que para los jóvenes lo que tendría que hacer lo mismo que tendría que hacer para el resto de los trabajadores, es decir, flexibilizar el mercado laboral, bajarnos los impuestos, bajar las cotizaciones sociales, bajar los impuestos a los contratantes. Eso es algo que no solamente beneficiaría a los jóvenes, que son los grandes perjudicados de toda esta película y el objeto de estudio del Instituto Juan de Mariana, sino del resto de españoles. Fíjate que una de las cosas que más nos ha repetido en privado algún amiguete de los que ha podido estar y ostentar responsabilidades de gobierno, de corte liberal, evidentemente, no vamos a desvelar nombres, pero siempre nos contaba cómo dentro de la administración siempre había algún otro asesor más entusiasta de las ideas de la libertad que decía, no, pero hay que dar más pasos, hay que intentar llegar más lejos. Y este amigo siempre nos decía, sí, pero dentro de lo posible, hay que ir ganando espacios poquito a poco. Siguiendo esta tesis de ir poquito a poco, fíjate que en el caso de que nos ocupa, en la realidad que desvela este informe, yo veo que es francamente complicado que ningún partido político que llegase al poder decidiera cambiar las cosas del sistema tal y como lo tenemos. No va a reducir, no va a recortar las pensiones. El único que las llegó solo a congelar, en este caso, fue Rodríguez Zapatero, y obligado, probablemente él no hubiera querido. Siempre no vamos a encontrar a nadie que vaya a frenar eso, ni vamos a encontrar a nadie que vaya a decir, oiga usted, la tasa de sustitución no puede estar cerca del 80%, tiene que ir reduciéndose, porque el sistema está esencialmente quebrado y ya no podemos subir más las cotizaciones sociales. 3 nuevos impuestos tenemos. Eso es. Con lo cual, dices, bueno, si esa parte no la podemos, no la vamos a reducir porque no hay voluntad política, vayamos a la otra. La otra es de dónde sale el dinero para nutrir. Entonces, claro, ahí dices, si no estás incentivando la llegada de inversiones, si estás acusando a las empresas de que están explotando a los trabajadores, si estás interviniendo a las empresas con recursos públicos para que hagan lo que tú quieres, si cuando dos empresas deciden una intentar comprar a la otra y la otra defenderse, te metes en medio a bastardear la operación para escándalo internacional, si tú tienes una red eléctrica que no se responsabiliza de sus problemas y de los apagones que, claro, llega un momento en el que dices, claro, si no llega inversión, no llega nuevo capital, no llegan nuevos puestos de trabajo de mayor poder adquisitivo y de mayor valor añadido, si no conseguimos que esta economía empiece a crecer para que haya más gente que cada vez con mayores salarios pueda nutrir
esa caja de la que va a salir el dinero para pagar las pensiones, claro, porque tú hacemos no te un pan con otro unas sistema tortas. de pensiones. Claro. Pues entonces, ¿qué hacemos? Y Pues es verdad un que yo pan con entiendo que unas los tortas. pensionistas pues digan, oye, es que ahora no se va a romper la regla del juego conmigo, que yo he aportado también a esa caja. Yo lo entiendo, pero claro, se han convertido en un grupo intocable. Totalmente. Entonces eso habrá que decirlo, ¿no? Y lo que dice en su informe Diego Sánchez de la Cruz, que todos los izquierdistas que en el mundo han querido jugar a que la riqueza en el mundo funciona como un juego de suma cero, en función del cual, si hay un rico como Amancio Ortega es porque le ha quitado el dinero a los pobres, cuando esto no es así. En la economía Aquí lo único que te quita el dinero- no funciona, o sea, la Eso riqueza se genera sin necesidad de quitárselo a la gente. Y va creciendo. Sin embargo, en España el sistema de pensiones Suma cero. sí es un juego de suma cero, porque directamente se le quitan recursos a aquellos que se incorporan al mercado laboral y a aquellos que ya están en el mercado laboral. Cada vez hay que quitarle más recursos al que crea riqueza para poder dar a cada vez más pensionistas, que además, por una buena noticia, vivimos cada vez más, con lo cual cada vez más pensionistas cobran cada vez más pensión durante cada vez más tiempo. La verdad que estamos en una situación endemoniada. Yo, sinceramente, sí que pienso que a la izquierda de este país solo le preocupa a los jóvenes para que salgan a montar el pollo por Gaza a las calles, sinceramente. Y que yo les creo voten los por un jóvenes- bono cultural que se pueden gastar en lo que quieran. Eso es, y los jóvenes realmente sí que tienen que despertar en este sentido. Es verdad que es muy difícil que en España se dé un fenómeno como Milei, no digo el de las últimas elecciones, pero sino el de las primeras, que realmente fue apoyado por muchísima gente joven, y que los jóvenes de este país vean realmente qué hace la izquierda por ellos, dónde está el futuro. Luego yo creo que aquí además se suman pues efectos colaterales, como por ejemplo pues que han desincentivado la idea de España, la idea de un país, la idea de un futuro. Todo el rato se está dando mensajes a los jóvenes muy negativos, muy catastrofistas. Entonces, sumado a todo eso, nadie piensa en el futuro, nadie piensa en prosperar. La cultura del esfuerzo, por supuesto, ya no ha desaparecido. Y aquí sí que es algo que le gusta mucho a este gobierno y a la izquierda, se empiezan a crear enemigos. Eso no lo crea, como decía la ministra, Informes, otro tipo de grupos que llevan la bandera de la libertad, no, eso lo crea la propia izquierda. Enemigos de que ¿quién me quita mi riqueza, mi posibilidad de un piso? El rico, el propietario. Y entonces le voy a limitar para que solo tenga 2 viviendas. No sé, ahí no está el problema. Entonces, claro, como decía Diego y dice en el podcast, hay ideas pobres, economía pobre. Y vivimos en un círculo y en un momento de ideas muy pobres, muy rancias. En el círculo del tiesismo. Totalmente. Eso lo dice mucho ya más también. Sí, lo de estamos en un país de tiesos, y es verdad. Y lamentablemente es verdad. Aunque yo, fíjate, ahí sí veo un ligero rayo de esperanza, en que tengo la sensación de que ahora sí cada vez más jóvenes empiezan a preguntarse por qué. Eso está muy bien. Claro, les han tocado el bolsillo. Porque muchas veces nos preguntamos también por qué no pasa nada, no le pasa nada a Sánchez, o por qué no pasa nada en España con todo lo que sale de la corrupción. Pues porque la gente al final no reacciona si no le tocan el bolsillo. España reaccionó en momentos de grandes crisis económicas. Y yo creo que a lo mejor en este momento los jóvenes empiezan a despertar. Sabes que a mí no me gusta esto de lo woke, pero en este caso a lo mejor sí que merece la pena despertar. Desde luego, despertar. Al menos eso. A mí me gusta que hay algunos que se preguntan, oye, ¿y por qué? ¿Por qué cada vez me quitas más? ¿Por qué de mi nómina más del 50% te la tienes que llevar? ¿Por qué obligas a la empresa que me contrata a pagar cada vez más cotizaciones sociales que impidan que yo pueda tener un salario mayor? Y lo haces todo, ¿por qué? Pues porque tienes una estructura de gasto gigantesco, entre la que destaca, en este caso, el caso de las pensiones. Además, me has dicho que tú recaudas dinero porque, claro, hay servicios que son de todos, como por ejemplo los cercanías, como por ejemplo la sanidad. ¿Cómo están los trenes? ¿Cómo está la sanidad? ¿Cómo está la lista de espera? Es que yo creo que esto empieza a hacer ya aguas y está lleno de agujeros como un queso de estos Gruyère, ¿no? Sí, totalmente. Pues habrá que mirar a los agujeros. Por cierto, solo un dato que ya habéis comentado en este programa, y en la comparativa europea, un dato de este estudio dice: los mayores de 65 años en España tienen una renta del 6,4% superior a la media europea, mientras que los trabajadores españoles perciben un 7,3% menos
que sus pares de la Unión Europea. Pues esta es la realidad. Es un resumen fantástico. Nos quedamos sin tiempo. Nuria, dinos cuándo sale, cómo se puede escuchar y también cuándo se puede escuchar en la radio. Pues mira, Javi ya se lo sabe porque suele ser también nuestro técnico. Y sale los domingos a las 12 de la noche y luego los sábados lo subimos a todas las plataformas de podcast. Y yo aconsejo que se escuche por Apple Podcast o por iVoox, por ejemplo. Porque se escucha muy Spotify, bien. ¿sabes que nos está quitando capítulos? Ah, sí, ¿eh? Encima de promocionar a los grupos, de comentar su carrera, de que hay gente que nos ha pedido que por qué no hacemos ya la lista de Economía para caerte sin amigos, musical, entre ellos Javier Fernández Lasqueti. Es una petición y yo creo que además forma parte del podcast, nuestra música. Va con nuestro estilo, pues Spotify ha decidido que no, que es que eso atenta contra los derechos de los autores, cosa que no ha pasado nunca. Porque Pues ya a ver, lo saben. ¿en qué se basaban los 40 principales más que de hablar de las canciones y de los grupos? Por la plataforma de radio, si no por Apple Podcast o por Por iVoox. supuesto. Nuria Richard, muchas gracias. A Feliz ti. fin de semana. Mejórate. Y a ustedes, señores oyentes, les espero la semana que viene, ya lo saben, a las 12 el lunes. Les dejo en manos de la mejor programación, la de Radio. Hasta el lunes.